Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a Tenebris Eterna, en donde escucharemos historias de terror ocurridas en diversas partes de la República Mexicana. Así que sin más que decir, sean bienvenidos a Tenebris Eterna. El campanario maldito, ocurrido en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante, por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo, alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron, como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho era simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12 empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas sí le salía. «Padres, padres, no vayan arriba, no vayan arriba», decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: «¡Cierren el campanario!». «¿Qué?», preguntaron todos. «Que cierren el campanario, no les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario». Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes, ante tal escena, se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche, en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todo era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El ánima del puente, ocurrida en Guanajuato. El convento de Guanajuato no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indio del lugar que, sofocado, llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indio, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara.
Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por lo relatado y solo atinó a decirle: es necesario que lo confieses con testigos. El indio estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa no del todo convencido, pensando en la petición del padre, el cual después de todo era muy extraña. Al cabo de unos minutos ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido, más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que, cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente, pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión, y en el mismo lugar, escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí que ya no pude seguir mi camino y solo recuerdo que desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestía a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo me han pedido que venga hasta ustedes, a quien consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle el nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido, y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar, pero, según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo, se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el pueblo de San Miguelito, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces, es muy común oficiar misas en el convento, en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente. La bola de fuego, ocurrida en Coahuila. El 15 de agosto es un día que no se olvida en un viejo poblado de Coahuila. Hoy en día ya está abandonado. En él solo se encuentran unas cuantas paredes de lo que en aquellos años eran casas. Los viejos pobladores, que en aquel tiempo eran niños, no se olvidan del temor que les provocó la bola de fuego. Todos los que transitan por el lugar no dudan que es un pintoresco pueblo, pero que años anteriores todos los pobladores abandonaron sus casas por un terrible suceso. Existen muchas versiones del suceso, pero se duda de la fecha correcta en que ocurrió, por lo que diré únicamente que fue el 15 de agosto de hace más de 100 años.
Se cuenta que los feligreses que asistían a la iglesia al caer la noche se sobresaltaron al escuchar un estrépito impresionante. Todos se apresuraron a salir y al mirar hacia el cielo vieron asustados una gran bola de fuego de unos 30 centímetros de ancho, con dos flameantes rayos que se proyectaban al frente. Mientras observaban el fenómeno, este pasó por encima del templo en dirección al prado cercano. En cuanto la bola sobrevoló el prado, desapareció. Volvió a aparecer una hora después en el mismo sitio y se movió a 500 metros del grupo de la iglesia antes de desaparecer. Según se dice, aquella bola de fuego volvió en contadas ocasiones, atemorizando siempre a los pobladores. Se cree que se trataba de una bruja. A partir de entonces, las personas comenzaron a poner hierbas sobre sus puertas. Según esta creencia, era para evitar que aquel ser maléfico entrara. Fue así como a partir de las 7 de la noche todos se encerraban en sus casas, pues en cuanto la oscuridad caía, la bola de fuego sobrevolaba el pueblo en busca de alimento. Se cree, según la leyenda, que las brujas se alimentan de los niños pequeños, sobre todo de bebés. Esta versión cobró más credibilidad entre los habitantes de aquel poblado. Se cree que las brujas chupaban a los bebés, dejándoles enormes moretones. Según relatan, los niños más pequeños amanecían con pequeños moretones, que apenas sí se notaban. Pero si no se colocaban aquellas hierbas formando una cruz en las puertas, conforme pasaban las noches, esos moretones se hacían cada vez más visibles, que finalmente hacía que los bebés fallecieran. De acuerdo con la leyenda, esto se pudo saber gracias a que cierta noche doña Clara, una mujer que tenía gemelos, notó que los perros ladraban más que de costumbre, pero aquella noche no le dio importancia. Al día siguiente se dio cuenta que uno de los gemelos tenía un moretón, pero no alcanzaba a comprender el porqué, pues al parecer el bebé no se pudo golpear con algo. Esa misma noche volvió a escuchar que los perros ladraban desesperados. Ya habían pasado días en que el pueblo miró aquella bola de fuego e incluso ya se habían registrado algunos desvivimientos de bebés, pero todavía no definía el motivo. A la mañana siguiente, la mujer se dio cuenta de que el pequeño tenía más pronunciado aquel moretón. Intrigada decidió quedarse callada, pero esta duda crecía conforme pasaban los días. El niño ya presentaba más de un moretón en el cuerpo. Cierto día, en cuanto cayó la noche y se dejaron escuchar los ladridos extraños de los perros, notó que el pequeño comenzaba a llorar, pero a diferencia de otras noches, se le había hecho tarde para darles de comer a los gemelos, así que preparó los biberones y fue hasta su cuarto para alimentarlos. Sin embargo, cuando llegó, notó que una horrible mujer estaba hincada junto a los gemelos y absorbía la sangre de uno de ellos. De inmediato lanzó un grito aterrador que al parecer ahuyentó a la anciana, que salió volando por la ventana. La mujer corrió para auxiliar a sus pequeños, pero nada pudo hacer. Uno de los bebés ya no tenía vida, debido a la gran cantidad de sangre que la anciana ya había absorbido, porque no era la primera noche que lo hacía. Desde entonces, era más común que las personas colocaran las hierbas en forma de cruz en sus puertas y ventanas, pues ahora sabían que la horrible mujer podía entrar por cualquier lado. Y, en cuanto a los moretones, apenas los niños presentaban seña de ellos, se dice que las mujeres los acostaban con ellas, así la bruja no tenía oportunidad para chuparlos. Según la leyenda, la bruja se volvió más agresiva, pues no podía alimentarse porque las madres acostaban a sus pequeños con ellas. Fue entonces cuando las familias decidieron irse a vivir a los poblados más alejados de las montañas, abandonando por completo sus hogares. Desde entonces el pueblo se quedó vacío, pues nadie se atrevió a volver jamás. Conforme pasaron los años, estas versiones se convirtieron en leyenda. Se dice que todavía se pueden ver bolas de fuego flotando entre los árboles de las montañas. Esta historia se titula Agresiones fantasmales y es ocurrida en el estado de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando murió uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba, hasta que finalmente dejó de existir.
Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando habían transcurrido meses de la muerte del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona, cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente, solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero, ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque su fantasma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro, que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez, el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga, le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer atormentada acometió contra su sirviente, pensando que éste, al igual que su esposo, la habían traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pudo comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente murió sin revelar toda la verdad. El degollado de la Noria, Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente, que viene del más allá con objeto de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre le envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla, y su pariente estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello, aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla allí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza.
La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el cual el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volvería a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este enfurecido le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Allí, se topó con un grupo de mujeres quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer al escuchar esto se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en morirse. La niña se asustó al pensar que se podía tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a ir a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos le había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigía a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con las creencias, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se den cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraban su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más tomó a la niña de los cabellos, advirtiéndole que ya no quería que la estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil, cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supiera nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche, y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones, cosas que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iban a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y esa misma noche, cuando aquella advertencia no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido.
Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballos y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. Y así es como llegamos al final, o al menos al final de lo que puedo mostrarte hoy. Si escuchaste cada susurro, cada ruido detrás de ti en la oscuridad, entonces ya formas parte de esta historia. Antes de irte, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No porque yo lo pida, sino porque a veces lo que te sigue en la oscuridad solo se calma cuando lo compartes. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Nos vemos en el próximo video, si es que la noche nos lo permite. Hasta pronto.